UPAV, Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Esencia y expresión de la cultura. Bienvenidos a todos, compañeros, autoridades, coordinadores, directores, asesores, aprendientes y comunidad universitaria de la UPAV y de otras universidades que nos acompañan. Estamos aquí para la presentación del libro Canon Literario y Diferencia de Género en la Educación, de la doctora María Victoria Reizábal. Bueno, ella está con nosotros en un enlace desde España y es autora de esta excepcional obra, como les decía. También se encuentra con nosotros la distinguida doctora María Antonia Casanova Rodríguez, quien la acompaña desde Madrid, la cual es una experta en educación en los campos de la evaluación, el currículum y la educación inclusiva, al igual que la doctora Reizábal. Cuenta con una vasta producción y publicación de libros en dichos ámbitos. Voy a presentarles a nuestras autoridades, quienes se encuentran en el presidium y serán las presentadoras de esta obra. Con nosotros se encuentra, y les pido un aplauso para la maestra Marcela Falcó Tellechea. Gracias, maestra. También se encuentra con nosotros la doctora Magali Velasco Vargas. Bienvenida. Y también se encuentra la doctora Eda Arres Rebolledo. Nuestra moderadora será la maestra Aurora Jaquín Vista, que también se encuentra aquí. Y toca el turno a nuestras académicas que nos honran este día. Así que, para iniciar, le cedo la palabra a la maestra Aurora Jaquín Vista, moderadora de este programa. Gracias, maestra. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les agradecemos en nombre del rector de esta nuestra Universidad Popular Autónoma de Veracruz que se hayan tomado el tiempo de acompañarnos en esta tarde, que para nosotros representa un día muy especial al estar acompañados de personajes que a nivel de Hispanoamérica, que a nivel de América y de muchas partes de Europa, como representan un ícono, como lo es la doctora Reizábal. Muchas gracias, doctora, por aceptarnos este enlace con usted. A nombre del rector y de toda la comunidad universitaria que nos significa. Antes de dar paso a la lectura de una breve reseña de este invaluable libro, Canon Literario y Diferencia de Género en la Educación, de la editorial La Muralla, cabe destacar que la doctora María Victoria Reizábal, a lo largo de su trayectoria profesional, ha logrado ser reconocida en Iberoamérica como una brillante escritora, pedagoga, catedrática, investigadora, ponente, conferencista, entre otros. La última obra de la doctora Reizábal recopila un arduo trabajo de investigación que duró casi o más de 4 años para poder entregar este texto, que tiene como objetivo último la revelación y puesta en valor del trabajo de muchas mujeres escritoras que a lo largo de la historia han sido marginadas y silenciadas. Esta discriminación tiene como consecuencia un canon literario en el que predominan las obras escritas por la pluma masculina y que no hace justicia al talento y al esfuerzo de muchas mujeres que en condiciones adversas han producido un legado literario que no ha llegado a ser catalogado. A lo largo de más de 400 páginas, la autora
repasa los principales periodos de la historia de la literatura española e hispanoamericana, desde la Edad Media hasta los albores del siglo XIX, y rescata a las mujeres que nunca tuvieron la oportunidad de entrar en ese canon literario. El libro comienza con una reflexión sobre las circunstancias y los prejuicios que propiciaron esa situación y sobre el riesgo de convertir en historia en hechos probados. En su último capítulo del volumen ofrece una interesante propuesta de tratamiento didáctico que incluye estrategias, objetivos, competencias, contenidos de aprendizaje, actividades y criterios de evaluación para que el profesorado pueda abordar la literatura a lo largo de distintas etapas, con una apertura del canon a las mujeres escritoras que a su vez se convierta en fuente de conocimiento e inspiración tanto para los aprendientes como para las y los docentes. Iniciamos con la participación de la maestra Marcela Falcó Tellechea, quien cuenta con una larga y exitosa trayectoria profesional, destacando de su vasto currículum el ser licenciada en Sociología y maestra en Lengua y Educación por la Universidad Veracruzana, diplomada en Ética por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con estudios de teoría crítica obtenidos en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido conferencista en La Habana, Cuba, y en Gijón, España. Por más de 2 décadas ha sido formadora de formadores extraordinaria. En serio. Es asesora pedagógica de nuestra Universidad Popular, además de distinguirse por ser una escritora sumamente sensible y altamente humana, entre muchos de sus talentos. Muchas gracias a ti, maestra. Bienvenida. Ok, merecido. Bueno, pues muchas gracias a la UPAB, a la maestra Aurora Hacking y a ustedes por estar aquí esta tarde. Me encuentro en esta mesa con mujeres de gran presencia en Veracruz actual y me honra mucho, queridas amigas. Y muy lejos se encuentra la doctora María Victoria Reizabal, pero se siente su presencia en cada línea y es la esencia misma de esta gran obra, Canon Literario y Diferencia de Género en la Educación, que hoy me atrevo y arriesgo a presentar, interpretar. He tratado de realizar un trabajo hermenéutico de los 3 primeros capítulos de la obra, que se conforman en 3 grandes temáticas desarrolladas con una gran erudición y gran capacidad investigativa: la mujer en España y su nulo acceso a la educación a través de los siglos, la mujer en la historia de la producción literaria y el claroscuro siglo XVIII, siglo de las luces en España. Para entrar a la obra de María Victoria Reizabal se debe dar un rodeo, pues su candente nivel de análisis y crítica nos acomete desde un primer momento. La cito textual: es difícil en la escritura femenina, más allá de cualquier temática erótica, amatoria, religiosa, filosófica, de crítica social, se reivindique a la manera de Sor Juana la equidad entre los géneros, aun en el caso que defienda la igualdad entre los seres humanos, se caracteriza por poco valor revolucionario en cuanto a presentar lo propio, lo exclusivo, lo histórico y lingüísticamente marcado en la pluralidad, salvo lo relacionado con la experiencia del embarazo, el parto, el amamantamiento de los hijos. Se cuenta la historia, según la autora, de lo que se deja de hacer, de leer, de publicar, de premiar, lo que nunca se prioriza, lo que se abandona, rechaza o censura. Y en este ir y venir de esta riquísima obra
adelanto algo que me subyugó. Lo dijo María Zambrano, la filósofa María Zambrano, la gran María Zambrano, que habla del ámbito de sombra de la mujer, de su expresión negada, y algo conmovedor: lo femenino no tiene derecho a la posteridad. En este contexto se despliega el primer ensayo, Educación y Mujer, una relación esquiva. En España, en 1857, se reconoce el derecho femenino a la instrucción primaria. Y es hasta 1910 que le está vetada a las mujeres la universidad. En la lejanía histórica de la Edad Media, es decir, entre los siglos XIII y XV, los conventos proporcionaban relativa autonomía intelectual, pues ya que no contaba la mujer ni con la soledad para crear, ni del trato personal con colegas. Los conventos durante los siglos fueron la alternativa socialmente aceptable para librarla del matrimonio, de la maternidad y de las tareas domésticas, y le permitían por ello dar cauce a sus capacidades intelectuales, bien como copista o estudiosa de las Sagradas Escrituras. Y posteriormente, la naciente burguesía exigía que las esposas de los mercaderes artesanos adquirieran conocimientos básicos como leer, escribir, contar. Todo lo que significaba superación de la mujer era riesgo de pecado. Ya desde Eva, ¿no? Fue pecado nuestro cuerpo. En la Edad Media, lo que definía su identidad se cifraba más bien en el hecho de ser mujer, en cuanto a ser madre, hija, viuda, virgen, prostituta, santa o bruja. Impresionantemente documentada, la autora hace una alegoría, una oda en el rescate de hechos, nombres, procesos. Es un deleite. A pesar de estar leyendo la historia de nuestra sumisión, al mismo tiempo el desafío a las buenas costumbres, no queda más que decir que estas luchas aún siguen siendo libradas por nosotras las mujeres. En 1540, por ejemplo, el máximo exponente de los planteamientos pedagógicos, Juan Luis Vives, en su obra Instrucción de la Mujer Cristiana, publicada en Valencia, quien tenía contacto con grandes intelectuales como por ejemplo Erasmo de Róterdam o Tomás Moro, instaba que la mujer debería ser instruida desde la infancia, ya que decía por experiencia que las mujeres malas eran ignorantes. Erasmo estimó positivo que las mujeres aprendieran latín y griego, lo cual en el contexto renacentista hay que valorarlo como una apertura de paso a la cúspide de la sabiduría. Por otro lado, Fray Luis de León, cito textual, y pues no las dotó Dios ni del ingenio que piden los negocios mayores, ni de la fuerza que es menester para la guerra y el campo. Mídase con lo que son y conténtense con lo que de suerte les ha tocado, su casa. Me ha llamado mucho la atención y no quiero dejar de mencionar a Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Con esta cita: dotar a la mujer de recursos para desempeñar su misión de ángel del hogar y artífice de la crianza de la prole. El pensamiento del siglo XIX comienza con ideas tan misóginas como la de Sylvain Marechal, pensador utópico de corte anarquista y ateo. La razón quiere que a las mujeres que se obstinen en leer libros no se les permita tener hijos. Y es importante mencionar el papel de la revista como género en el siglo XIX. Y bueno, empieza a fraguarse una mentalidad nueva. Y aquí concluyo esta primera parte diciendo algo que me impactó.
Para este ensayo, la doctora Reizábal consulta 150 textos, 150 fuentes bibliográficas. El capítulo 2, de entrada les digo que desde mi punto de vista es el más importante, ¿sí? Es un caudal de datos, de nombres, una gran investigación documental. El tema central de la obra es la recuperación impecable de las mujeres que entre claustros, rezos y penitencias inauguran el lado crítico de una realidad que empieza a no ser aceptada y a voces acalladas que empiezan a ser valoradas para bien o para mal, pero al fin gritos de libertad. De Safo a Sor Juana, pasando por la gran Isabel la Católica, Erina de Lesbos, Corina y Mirtis y otras tantas con tal maestría y profundidad lírica, perfección formal, que destacan por encima de muchos literatos de la época. En la Edad Media, la Iglesia persiguió las canciones profanas populares que entonaban las mujeres, tachándolas de paganas y obscenas. Teresa de Cartagena aparece como una de las autoras más sobresalientes de la Edad Media española por su maestría retórica y su valiente conciencia intelectual. En este inmenso mar de significaciones tengo que ser selectiva y discriminar a muchísimas mujeres. Me quedo con Mayor Arias, que se considera la primera mujer que presenta muestras poéticas en castellano a través de su cántica con el lamento del esposo ausente. En el caso de Leonor Centellas, marquesa de Catrón, si acertare o muriese, contenta con lo que fuere. O la frase de Catalina de Manrique, nunca mucho costó poco. En esta época aparece el tema de la malcasada y también el de la Inquisición. Las mujeres, dice Reizábal, escriben bajo el tópico hiperbóreo de la modestia por su pregonada inferioridad intelectual y hasta natural. Además de noble, culta, inteligente, prudente, la mujer dentro del enfoque neoplatónico debe ser también muy bella. De este humanismo surge el concepto de vírago, aplicado, por ejemplo, a Isabel la Católica como más digno modelo, a Teresa de Jesús, quien pide a sus monjas que sean varones fuertes. Sabemos con certeza y nos quedan testimonios de algunas mujeres que fueron obligadas a deshacerse de sus textos en señal de sumisión. Es el caso de Teresa de Jesús o de Marcela de San Félix, hija de Lope de Vega. De amor, de religión, de caballería, de cánticos, de esposos ausentes, sobre eso se escribía. La religión y sus conventos fueron una cárcel y una liberación, no solo servían para orar. Como sabemos, fueron el caldo del cultivo para el inicio de la modernidad. Y bueno, en este festín de datos interesantísimos, no tengo más que contenerme, pues quisiera presentar a todas, pero el tiempo no perdona. A fines del siglo XVI, una mujer dedicada al magisterio, la escritura, las armas, era una monstruosidad, una vírago, un ser no masculino, tampoco femenino. Mauricia del Santísimo Sacramento narra: 1000 veces imagino, gozando tu presencia en dulce gloria y con gozo divino. Renueva el alma su pasada historia, que con esta memoria se engaña el pensamiento y en parte se suspende el mal que siento. Con esto concluyo el segundo capítulo, no sin antes mencionar que al final del mismo surgen los territorios ultramarinos, el virreinato en la Nueva España, donde surge el Fénix de México, Sor Juana Inés de la Cruz,
1651-1695. Su refinado estilo, autora teatral, científica, música, filósofa y todo lo demás que ya sabemos sobre la 10ª musa. En el tercer capítulo, El claroscuro siglo de las luces en España, el interés que parece despertar la narrativa en las literatas españolas es significativamente menor al que existió y al posterior, señala María Victoria. Las iniciadas luces de este siglo no contribuyeron a la consideración literaria, frustrando sus deseos de libertad. Se preocupan mucho los padres, los esposos, los sacerdotes, que en este tiempo las mujeres leen novela. La burguesía que se está consolidando a finales del siglo XVIII y principios del XIX sitúa la novela en un tiempo de ocio, y este tiempo de ocio es fundamentalmente femenino. También en este siglo ilustrado se caracterizó en una mayor accesibilidad de la mujer a los espacios públicos y círculos culturales. Y géneros tales como el teatro, la poesía, la prosa, las fábulas, el artículo periodístico, el relato y la novela, la traducción de textos se cultivan, se vigorizan. Pero la mujer sigue siendo considerada hombres incompletos y por ello inferiores. Pasan a la categoría de diferentes. La conducta misógina continúa incluso en el siglo XIX. Termino con esto último, en donde yo percibí en la escritura el dolor de la autora cuando dice: el pasado de la historia de la literatura femenina no existe. Autobiografías, memorias, cartas, confesiones, diarios no entran en los géneros de prestigio patriarcal. Omisiones, silencios, invisibilidades, infravaloraciones, todo conduce al olvido, borrando así la interacción de las mujeres con el mundo, con su cuerpo, a veces torturado, violado, obligado a dar luz en prisión. Quiero decir, sin temor a equivocarme, que después del Segundo sexo de Simone de Beauvoir, esta obra, esta gran recuperación histórica a través de la belleza y sensibilidad del arte, ha sido la que más me ha impactado, porque evidencia con hechos, ¿sí? Cómo en las mujeres es un detonante para la conciencia social y para los estudios de género. Aquí ya no se habla del deber ser, de lo que debería ser, no. Se habla de lo que ha sido, de lo que fue, del aquí y del ahora. Como investigadora doy mi dictamen y creo que Reizábal inaugura un canon, pero para los textos de investigación, ¿sí? Un canon, un modelo de perfección, catálogo, un tipo ideal para hacer investigación documental. Como mujer no me queda más que agradecerle esta magnífica oportunidad de conocer su obra. Gracias. Bien. A continuación, la doctora Magali Velasco Vargas, quien a pesar de su juventud ha construido un currículum excelso en el que resalta el ser licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Veracruzana, especialista en Literatura y Poder, Luces y Sombras por la Universidad Carlos III de Madrid, España, doctora también por la Universidad de Sorbona, París IV, investigadora de tiempo completo de la Universidad Veracruzana. Posee reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores en México. Es catedrática de la Facultad de Letras de la Universidad Veracruzana. Asimismo es asesora, es parte de nuestra universidad pedagógica. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos.
¿Quieren que usemos ese mismo por si las dudas? Sí. Muy buenas tardes, muy buenas noches, doctora María Victoria Ayá. La saludo con gran entusiasmo, igualmente por compartir esta mesa con colegas, con amigas, especialistas de gran experiencia y, bueno, pertenecientes a la Autónoma de Veracruz. Voy a comenzar unas reflexiones que hice en torno a otros dos capítulos de este libro. Bien, el sociólogo francés Gilles Lipovetsky identifica tres configuraciones arquetípicas de la mujer en la cultura occidental, específicamente en Francia, Canadá y Estados Unidos. De acuerdo con Lipovetsky, la primera mujer, como Lilith y Eva, responde al imaginario de la mujer como un mal necesario, despreciada, diabolizada y subordinada a las jerarquías masculinas, tal como Catón estimaba. Cito, desde el momento en que comiencen las mujeres a ser iguales, serán superiores. Fin de cita. Los motivos de los discursos misóginos de Catón se fundamentan en el miedo a la intrusión de las mujeres en el ámbito público y político y se argumentan en los prejuicios históricos en torno a la naturaleza indisciplinada de las mujeres, a la que Catón denominaba animales indómitos, cuya incontinencia y afán de libertad, o más bien de libertinaje, subraya. La segunda mujer continúa sometida al hombre, pues él es el arquitecto de un imaginario exaltado que rinde culto desde el siglo XII a la dama y al amor cortés, y en los siglos subsecuentes cultiva con ahínco la mujer tricefálica, ¿no? Tal cual como un can de Hades, esposa, madre y educadora. Esta figura será reconocida por las feministas como ejemplo preponderante de dominación masculina. Sobreviviendo al siglo XIX y al siglo XX, las revoluciones, la perenne lucha frente a la desigualdad entre sexos, la tercera mujer no es más que una creación ideal de los hombres, no es más una creación ideal de los hombres, sino una autocreación femenina, una autoproducción de sí misma, según Lipovetsky. La tercera mujer, en la era de lo efímero, fusiona el avance equitativo genérico y oximóricamente la permanencia de la desigualdad. Continuando con el sociólogo francés, la primicia no radica en la conquista de un mundo unisex, tampoco en la sacralización y o desacreditación frente a políticas feministas o feminacistas. El avance en el tema de la igualdad radica en la opción, erigiéndose desde cada uno de los roles que la sociedad resguarda para las mujeres. Se han abierto espacios de libre elección a pesar de las normas sociales. La brecha entre hombres y mujeres no ha sido subsanada en cualquier ámbito social, doméstico, político. Sin embargo, resulta motivante cavilar en torno a la mutabilidad e inmutabilidad del signo desigualdad. ¿Quiénes se identifican con las terceras mujeres? El estudio de Lipovetsky continúa la tradición eurocentrista al concentrarse en fenómenos geográficamente familiares. Sin embargo, buena parte de sus reflexiones difícilmente abarcan las realidades de la mujer latinoamericana. ¿Qué sucede en el ámbito artístico con las creadoras que han pasado por la historia como si fueran el lado B de un disco de acetato? ¿Podemos localizar estos tres estados lipovetsquianos de la mujer en la historia de las artes? Creo que afortunadamente sí. Ya es posible encontrar estudios en la línea de la ginocrítica, término propuesto por la norteamericana Elaine Showalter, para posicionar a la crítica literaria que se preocupa por las mujeres como escritoras, como generadoras de textos literarios. Por estas y otras razones, doctora, celebro el libro Canon literario y diferencia de género en la educación. Celebro que esta estudiosa y generadora también de textos creativos y académicos haya dedicado una buena parte de su tiempo, de su vida, una gran parte, a investigar y reflexionar sobre las siguientes preguntas. Son las preguntas que la autora se hace desde un principio. ¿No ha habido otras poetas importantes a lo largo de la historia, además de Sor Juana Inés de la Cruz, como nuestro caso mexicano y latinoamericano, como autora significativa, inamovible, como un astro único e irrepetible? Las que han escrito, continúa Reizábal, ¿no han alcanzado la calidad requerida para figurar en el canon? ¿O han existido en España buenas poetas que han sido marginadas del canon por su condición femenina? ¿Se puede deducir del misógino canon que la creación de las mujeres ha sido siempre de segundo orden o inferior al de sus colegas varones?
Quien se acerque a este libro encontrará respuesta a buena parte de estas interrogantes. Quienes escribimos y enseñamos literatura forzosamente nos hemos hecho. ¿Cómo es posible que en los contenidos de cursos la nómina de escritores es mayor al de las escritoras? Y bueno, ¿cómo es posible que en los índices de antologías, de revistas, siempre encontramos más nombres de varones que de mujeres? ¿Y cómo es posible? O sea, todo este tipo de preguntas que en la práctica, en el aula, en la academia, pero en los ámbitos culturales siempre nos estamos formulando, ¿no? ¿Y las mujeres dónde están? Los capítulos que me tocó comentar, ¿no? El capítulo 4, el apasionado romanticismo, frío con la condición femenina, la llegada del realismo, Reizábal reanima el problema epistemológico de cómo primero localizar a las mujeres que escribieron en siglos pasados. Precisemos en el siglo XIX, que es el siglo abordado en ese capítulo, cuando en términos generales en Europa y Latinoamérica una minúscula parte de la sociedad sabía leer y escribir. ¿Cómo localizar en esta minoría a las mujeres que lo hacían y luego que lograron publicar o dar a conocer de forma pública lo que hacían? Si muchas de ellas lo hicieron bajo seudónimos y algunos seudónimos de hombre, como lo hizo Cecilia Boll de Faber al firmar como Fernán Caballero, o incluso tuvieron que vestirse de hombre para cursar estudios superiores como Concepción Arenal, una mujer jurista y protofeminista importante para la cultura española. Ella se vistió de hombre para estudiar en la Facultad de Derecho de la hoy Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo identificar a estas autoras que lentamente y gracias a otras mujeres su valor literario ha sido reconocido a oro? Porque a Emilia Pardo Bazán, en época de Benito Pérez Galdós, le fue negado el honor de ser miembro de la Real Academia Española únicamente por su condición de fémina. Un caso más, María de la O. Lejárraga y García, cuyo nombre nos relata la doctora María Victoria Reizábal, estuvo a punto de ser eclipsado porque María de la O firmaba con el nombre de quien fue su marido, Gregorio Martínez. Si establecer una cartografía de mujeres escritoras del siglo XIX y albores del XX en España se antoja ya una tarea exhaustiva, hacer lo propio en los países latinoamericanos es titánica. María Victoria Reizábal identifica en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, y digo todos los países porque hay que decirlos, porque de cada uno hace, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y México, voces de mujeres que, insisto, las políticas patriarcales y la práctica machista han dejado en la oscuridad. En el ámbito académico y fuera de este, resulta sumamente motivante e iluminador conocer a nuevos nombres y reconocer muy pocos nombres, acepto, muy pocos nombres de estas escritoras, sobre todo cuando se trata de países centroamericanos o del Caribe, por ejemplo, y que además son ese siglo determinante del XIX, que es el siglo de la poscolonia, que ya no nada más para las mujeres era difícil escribir, incluso para los hombres, ¿no? Era un reto la escritura y las prácticas culturales. En el recuento biobibliográfico en torno a estas autoras latinoamericanas sobresalen los temas que les interesaba tratar en su poesía o en su narrativa. Es recurrente que ellas hagan crítica a los partidos políticos, al clero como grupo hegemónico, que defiendan la libertad de pensamiento, la educación, que cuestionen el ser mujer, que cuestionan los supuestos roles de comportamiento. Sus vidas, lo poco que podemos saber de estas escritoras, son también ejemplos de mujeres de vanguardia, mujeres a las que les debemos la apertura de la brecha, mujeres que por expresar sus ideas y por su carácter libre pagaron una innecesaria nómina, o la soledad, o el suicidio, o la pobreza, o el olvido, o el estigma social, o la locura. Harold Bloom acuña en su libro Canon de Occidente el nombre de Escuela de Resentimiento para identificar en este gremio a los estudios feministas, afroamericanos y chicanos. Me causa gracia cuando Bloom afirma, cito, que las animadoras feministas proclaman que las mujeres escritoras cooperan entre sí
amorosamente como si hicieran ganchillo. Fin de cita. La imagen es para enmarcar y colgar en algún lugar especial de la casa. Creo que ya podemos hablar de una ruptura en la continuidad literaria del canon propuesto por Bloom, y este libro de María Victoria Reizábar confirma lo dicho. Más allá de discutir si Homero era mujer o Jota, una mujer de la corte del rey Salomón y verdadera autora de la Biblia, las nuevas generaciones de escritoras latinoamericanas, hispanoamericanas, o sea, de latinoamericanas y españolas, aquellas nacidas durante la década de los 60, 70, 80 y 90, somos herederas de todas estas mujeres estas mujeres previas, ¿no? Somos las herederas de los feminismos, de todos. Estamos escribiendo desde nuestro cuerpo, con conciencia de ello y con conciencia de hacerlo libremente, atentas a los discursos misóginos, comprometidas con la perspectiva de género incluyente para todos los seres humanos, sin sexo, pero sí atendiendo a la diferencia. Y esta escritura, siguiendo la refulgente metáfora de Bloom, ha creado un fino bordado donde se narra una historia de inspiraciones, nuevas escuelas e influencias, no sé todavía si angustiantes como lo ha manejado el norteamericano Harold Bloom. Entonces, bueno, doctora, a mí me parece relevante y qué bueno que por la red y por la tecnología podamos conocerla, agradecerle, porque yo tengo como 2 años haciendo una investigación sobre nuevas escritoras mexicanas, y lo estoy ampliando a latinoamericanas, tratando de observar cuál es nuestro nuevo canon. O sea, que ya hay un canon, además de Borges, de Cortázar, de Octavio Paz, ya hay un canon de mujeres, de escritoras que nosotras hemos leído y que entonces ya son nuestras influencias directas. De tal forma que celebro tantísimo este libro porque, bueno, pues ya no nada más es parte de mi biblioteca y acervo, sino que también va a ser bibliografía de primera mano para mis cursos. Muchas gracias, maestra Aurora, por invitarme. Si quieres hablar, adelante. No, quería agradecer a las 2 especialistas que con tanta generosidad han comentado mi obra. Recordar al público que la obra no reseña escritoras más allá de los primeros 20 años del siglo XX, 25 años del siglo XX, porque se supone que lo actual está más a mano y es más fácil de rescatar por cualquiera de nosotras. Es más conocido, aunque también algunas van quedando por ahí marginadas cuando no tienen alguien que sea quien las promocione de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues no sé, si les parece a ustedes, les cuento un poco por qué surgió esta obra y cómo se fue desenvolviendo. Si nos permites, falta la doctora Eda, falta la parte, otros capítulos, y después, claro, por supuesto, que nos vas a honrar con tu participación. Continuamos con la doctora Eda Rez Rebolledo, nuevamente, muchas gracias, quien no podría faltar en este panel, no solo por ser la representante de las mujeres veracruzanas, al fungir actualmente como la titular de la dirección del Instituto Veracruzano de la Mujer, sino además por su amplia experiencia y gran trayectoria profesional en la que resaltan, entre otros de sus grados académicos, ser profesora de educación preescolar y primaria por la Normal Veracruzana, licenciada en educación media con especialidad en español por la Normal Superior Veracruzana, licenciada en educación básica por la Universidad Pedagógica Veracruzana, licenciada en informática por la Universidad Veracruzana, especialista en educación y derechos humanos por la Universidad Pedagógica Nacional, maestra en educación por la Universidad Pedagógica Veracruzana, doctora en administración pública por el Instituto de Administración Pública de Veracruz, doctora en sociedades multiculturales y estudios interculturales de la Universidad de Granada, España, y la Universidad de Veracruz, diplomada en varias disciplinas, catedrática, formadora de formadores,
investigadora, funcionaria en diversas instancias públicas, entre otras de sus muchas y muchas actividades desplegadas. Adelante, doctora, muchas gracias. Bueno, pues lo único que dice el currículum es que ya tengo más edad de la que aparento. Bueno, yo quisiera iniciar, y dado que ya, por supuesto, en un trabajo excelente, Marcela y Magali han hecho una reconstrucción y una recuperación, una interpretación magnífica de los capítulos que forman parte de este texto. Yo quisiera más bien ahora ser un poquito más provocativa, ¿no? Y en ese sentido reconocer, María Victoria, que sin duda disfruté la lectura del texto, pero más me pareció que estamos ante una mujer que es transgresora del statu quo, y me parece relevante reconocerlo porque nos estás provocando. Lo que nos estás invitando es a una provocación para que desmontemos estos centrismos que tanto daño nos han hecho, esos fundamentalismos, desde el eurocentrismo, el androcentrismo, y has construido una visión que a mí me parece que recupera la perspectiva de género y la mirada intercultural. Entonces, me parece relevante decirlo en este momento, ¿no? Y yo quisiera ponerles un ejercicio muy sencillo aquí a todas las que estamos en este momento, y los que estamos visibilizando, por supuesto, también, como bien lo dices tú, ¿no? En un lenguaje inclusivo, en un lenguaje no sexista, visibilizando a las mujeres, ¿no? Lo femenino. Preguntarles o que evoquen ustedes, piensen ustedes en qué libro es el más significativo para ustedes que hayan leído en su vida. No importa la edad, las que somos cuarentonas, los cincuentones, los treintañeras, treintañeros y demás. Piensen, que se le venga a la mente algún libro que hayan leído en la escuela o fuera de las aulas. Alcen la mano cuántos de ustedes, cuántas y cuántos pensaron en una autora, en una creadora mujer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, muy bien. Somos aproximadamente como 60, 70 aquí, ¿no? Bueno, digamos que una de cada 6 personas quizá está pensando en una producción de una creadora, de una mujer creadora. En ese sentido, si nos vamos todavía a evocar nuestros años en las aulas, recuerden ustedes en las aulas desde primaria, a quienes nos tocó todavía con estos libros, recuerdo muy bien, ¿no? De las 1001 noches, ¿no? Que nos complementaban los textos, la literatura clásica, la Ilíada, Homero, etcétera. Piensen, alcen la mano, bueno, piensen en algún libro que haya sido también ha ido de la mano de una creadora, de una mujer. Menos, ¿verdad? 3, 4, muy bien, bajen la mano. Ya después nos dicen cuáles, porque si evocamos desde nuestros años de formación en educación básica, pues vamos a encontrar esa ausencia. Y yo quiero decir, María Victoria, que tú tienes una cualidad enorme, tienes una triada, que eres productora, eres creadora, lo estás demostrando aquí, eres lectora ávida, también lo estás demostrando aquí. Y eres educadora, y eso créeme que te da una mirada distinta con todo lo que se ha escrito ya. Quiero reconocer también que para poder nosotras y para poder entrar a la lectura de este texto tan interesante pero tan provocativo, tuve que preguntarme qué es el canon, porque bueno, pareciera nada, ¿no? Desde el título ya nos estás provocando. Canon literario y diferencia de género en la educación. Estás articulando dos ámbitos, 2 campos que pareciera ser que han estado separados, pero si nos vamos a ese concepto de canon, bueno, primero la raíz etimológica, ¿no? Que tiene que ver también con la vara, una vara de caña, ¿no? Una vara con la que se mide. Sin embargo, cuando hablamos del canon literario, quiero decir que en este sentido eres
eres muy provocativa en decirnos e invitarnos a desmitificar esa idea del canon literario como con esa universalidad o esa perspectiva de hablar de la cultura o del singular, ¿no? Entonces, podríamos pensar que nos estás invitando, y ojalá nos digas al final cuál es la pretensión final, porque me dejas con muchas preguntas también. ¿A qué nos invitas? Nos invitas a abrir el canon literario, nos invitas a hablar de la diversidad de los cánones, nos invitas a construir un canon desde una perspectiva de género, que obviamente está ausente en todo lo que se presenta en estos capítulos. Estamos viendo que no solamente nos estás diciendo que las mujeres hemos sido protagonistas ausentes, y nos has dicho muy bien aquí que no somos minoría, somos mayoría, no estamos en los márgenes, hemos estado invisibles. Y creo que en ese sentido vale la pena también ratificar esta idea que tú nos pones muy clara, que tiene que ver con esta frase también que me encanta, de lo que no se nombra no existe. Y en ese sentido también hacer un análisis de la literatura, obviamente que tú estás y eres muy clara en eso, de hacer un corte, diciendo también que en este siglo XX, los años posteriores a las primeras décadas, bueno, pues hay una mayor cercanía con creadoras, ¿no? Con productoras de diversos textos. Sin embargo, aquí nos estás invitando a romper con esos mitos patriarcales, con los estereotipos que también aquí están presentes, como la mujer objeto, la mujer sierva, la mujer demoníaca, o eres ángel o eres demonio, ¿verdad? Nos estás invitando también a construir un nuevo paradigma, una nueva mirada que no solamente tiene que ver con el cambio social, yo trataría de hacer esa reflexión, esa articulación, sino con una transformación estructural, porque debajo de esta selección, de este canon literario, de este canon que existe, está una relación de poder indiscutiblemente, ¿no? Una relación de poder en donde las mujeres estamos en una situación de inferioridad con respecto a los hombres. Nos invitas también no solamente a hablar de que la historia ha sido ciega a las mujeres y que ha sido una historia de vencedores, de los poderosos, de quienes imponen los modelos culturales y de valores. Y en ese sentido nos invitas también a desmapear o de construir o desmontar ese mapa que es el canon. Nos invitas también a que hacer esta discusión y este análisis de qué tanto los y las educadoras estamos contribuyendo en un sentido crítico a romper con un canon establecido. Nos invitas también a que en la propia práctica docente nosotras podamos también cuestionar y trastocar lo dado, ¿no? Nos estás invitando aquí que ese currículum explícito y ese currículum oculto lo analicemos, lo cuestionemos, y por supuesto también que tratemos de ver cómo podemos también romper con lo que se supone, con los supuestos que manejamos muchas veces en las aulas. Nos invitas a desenmascarar la idea de que el canon vigente de la expresión literaria de las mujeres nos da un sentido de ser minorías a todas nosotras. Nos invitas a redescubrir esas voces que han estado acalladas. Nos invitas también a alertar a nuevas generaciones, las presentes y las futuras, sobre esa discriminación que se da en esa selección de estos modelos, ¿no? Nos invitas también a no solamente animar a las mujeres para que encontremos nuestros propios cauces expresivos, sino que también podamos representarnos nosotras mismas, ¿no? Y eso para mí pues tiene no solamente muchísimo valor, sino también tiene un valor de construir un paradigma diferente. Finalmente, en esta parte, yo nada más quisiera invitarles, porque aquí tenemos varias educadores y educadoras, formadoras de docentes, formadoras de formadores y de formadoras,
que nosotras también podamos hacer la transformación en las aulas, en otros espacios sociales y sobre todo reconocer que tenemos mucho que hacer en materia de formación, en materia de difusión y de expresión de la producción escrita de las mujeres hispanas. Y solo para resumir los 2 capítulos que me asignaron, y es muy rápido lo que voy a dar lectura, la pregunta que te haces en el capítulo 6 y cuestionas cuando dices una edad de plata sin mujeres, y bueno, aquí ya mucho se ha discutido, ¿no?, de esta genealogía que tú aportas, de esta genealogía que construyes en torno a las aportaciones de las mujeres también en un contexto histórico difícil, ¿no?, siempre difícil, donde, bueno, finalmente en este periodo del modernismo hispánico, que está inmerso precisamente en un proceso de industrialización, de la instalación de la Segunda República, en el momento en cuando se establece en la legislación los derechos ciudadanos, la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la dictadura de Franco, observamos que las mujeres cuestionan, y ya aquí hasta citó también Marcela Rousseau, cuestionan el contrato social de este siglo XVIII. Tenemos aquí cuando se dan los movimientos de las sufragistas, cuando en España en 1924 se logra el voto femenino, en México hasta 1953, así que pasaron casi 30 años, casi 3 décadas, cuando se está no solamente demandando mayor acceso a la educación, a trabajar fuera del ámbito doméstico, rompiendo no solamente esos esquemas esa división de mundo basada en esa tradicional división sexual del trabajo, sino la creación de una mujer ciudadana, una mujer con derechos políticos que pues tiene como telón de fondo las guerras, ¿no?, estas guerras que menciono, y la construcción de nuevos paradigmas, ¿no? En ese contexto, bueno, pues entendemos muy bien que se está construyendo una forma de hacer democracia y de participar, no solamente política, sino socialmente. Respecto a la creación femenina, hay resistencias, ¿no? Y voy a citar solamente algunos fragmentos de la obra y de las citas que haces, por ejemplo, de Ortega y Gasset, cuando ratifica esta idea de la inferioridad intelectual femenina, cuando dice Ortega y Gasset que la psique femenina se caracteriza por una sequía de la imaginación. Y mencionas también a Ortega y Gasset, de esta generación del 14, ¿verdad?, que dice que identifica a las mujeres como criaturas de un rango vital inferior al de los hombres. Y cita: no existe ningún otro ser que posea esta doble contradicción, ser humano y ser lo menos que el hombre, que el varón, así lo dice, y que en esa dualidad estriba la sin par delicia que es para el hombre masculino la mujer. Entonces, bueno, pues nos ubica como una especie de mascota útil a las mujeres. O Gregorio Marañón, cuando sostiene que las mujeres que logran arribar al campo de las actividades masculinas y logran ocupar espacios relevantes son anormales, son agitadoras, pensadoras, artistas, inventoras. En todas las que han dejado un nombre ilustre en la historia se pueden descubrir los rasgos del sexo masculino adormecido en las mujeres normales. Estos sesgos sexistas, este androcentrismo, no cabe duda, contribuyó a establecer modelos basados en ideas falsas, ¿no?, que todavía hoy día permean disciplinas diversas, ¿no? Incluso, bueno, pues hemos estado las mujeres excluidas de la historiografía y de muchas otras áreas, ¿no? El mérito también de tu libro es mostrar, no solamente nombrar, sino dices reconocer y encontrar esas huellas, ¿no?, esas huellas de las antecesoras, de nuestras ancestras. Y en ese sentido, pues hablas de escritoras, filósofas, políticas, dramaturgas, poetas, periodistas, entre esas muchas mujeres invisibilizadas por una cultura discriminatoria. Mujeres que contribuyeron, se expresaron, denunciaron injusticias sociales, familiares, laborales que las afectaban. También rescatas, de acuerdo a la creación literaria, la lírica por medio de la poesía,
la creación lírica tradicional con esa poesía popular, las canciones infantiles, los temas que tienen que ver, o el telón de fondo de los amores no correspondidos, de los amores filiales, las dramaturgas, las representaciones teatrales, las periodistas. Aquí nos haces que seamos protagonistas de la historia en tu texto, con tus argumentos, con la presencia de creadoras que lo que nos hablan y nos dicen es que hay creadoras, lo que hay que estar dispuestas a verlas, a mostrarlas, a conocerlas y a reconocerlas. Denuncias el silenciamiento, la participación de las mujeres en propuestas novedosas, innovadoras en materia educativa, en torno a la función pedagógica del trato infantil, por ejemplo. Tienes una mirada que aborda también la participación de las mujeres feministas, las activistas políticas y por supuesto pues muchas mujeres que si yo comentara y ahorita menciono algunos nombres seguramente no nos dirían mucho, ¿no? Ya lo comentaba también Magali, como por ejemplo Rosa Chacel, Concha Méndez, Lucía Sánchez Arnil, Margarita Nelken, Clara Campoamor, Josefina de la Turú, Elizabeth Mulder, Carmen Conde, Ángela Figueroa. Y bueno, finalmente en tu último capítulo nos hablas de las precursoras de ese boom literario en Hispanoamérica de finales del siglo XIX y mitad del siglo XX. Solamente voy a mencionar que el telón de fondo de todo ello son los flujos migratorios de España, de Europa, producto precisamente de la huida de los conflictos bélicos, de las guerras, la influencia de Estados Unidos, y en esta diversidad de contextos, bueno, pues en los países latinoamericanos, unos con mayor apertura, más tradicionales, también se muestran muchas diferencias en estas cronologías de la literatura o de las literaturas femeninas. Realismo, modernismo, están presentes en las autoras que nos presentas, que nos invitas a que las analicemos y las recuperemos. Y hablas de mujeres diplomáticas, poetas, novelistas, periodistas, y recorres, ya no voy a mencionar todos los países porque ya lo hizo Magali, pero desde Centroamérica, Sudamérica, México, el Caribe, etcétera. Exploras autoras que utilizan seudónimos con nombres masculinos, como María Luisa Carnelli, que se identificaba como Luis Mario Castro. También el caso de Alfonsina Storni. Haces y nos presentas la creación de mujeres en el mundo latinoamericano con Gabriela Mistral, Nelly Campobello, Dulce María Loinas, o escritoras que se atrevieron a explorar lo que no se menciona, lo prohibido, los tabúes, ¿verdad? Como por ejemplo el erotismo, la renuncia al cuerpo. Y de esta literatura latinoamericana, hispanoamericana, no puede faltar también algunos estudios que haces de María Elisa Bombal, de Silvina Ocampo, de Teresa Lamas, de Claudia Lars, de Carmen Lira, Concha Urquiza. Este análisis que tú presentas para terminar no solamente tiene una mirada crítica, sino tiene una mirada transgresora que nos invita a articular no solo la producción y no solo el canon literario, sino la articulación con el campo educativo, en el campo del currículum oculto y del currículum explícito. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres. Continuando, yo voy a leer algo como cierre a esto para dar paso a la participación tan esperada de la doctora Isabel. Mujeres diversas, ibéricas, hispanoamericanas o latinas, españolas, criollas, indígenas o mestizas, almas grandes, sublimes o guerreras, débiles o fuertes, sensibles, apasionadas, comprometidas y soñadoras, sacrificadas, muchas más golpeadas, esclavizadas o violadas en sus derechos, menospreciadas, subyugadas o excluidas, pero también creativas, cálidas, inteligentes, talentosas y amorosas.
madres o hijas del campo o del bosque, del mar o el río, de la llanura o la ciudad, del desierto o la selva, literatas, varias, muchas, docentes, licenciadas, pedagogas, psicólogas, doctoras, contadoras, notarias, en suma profesionistas, que al padecer no tenemos el derecho de trascender. Mujeres cuyo signo, significado y significante es el resultado de un proceso culturalmente construido por la propia acción de lo humano a nivel local, es decir, desde lo local y lo global, y a partir del nacimiento de Eva y hasta nuestra era contemporánea. Mujer, constructo, palabra poderosa que ha vuelto invisible las fronteras que nos dividen geográficamente para traspasar océanos, continentes y creencias. Madres que sin importar su actividad, condición social, política, económica, color o religión, dan vida a la masculinidad en los diversos pueblos multiculturales y pluriétnicos, que definen y enriquecen nuestra identidad como ciudadanas y ciudadanos del mundo. Mujeres que por siglos nos hemos visto sometidas por esa virilidad que teme reconocer que lo único que nos distingue es la sexualidad con la que fuimos dotadas al ser concebidas. Sexualidad que a la vez nos une y complementa a ambos para poder crear la maravilla más perfecta e irrepetible del universo, como lo es dar vida a través de la propia. Al leer la excelsa obra de ti, María Antonia Raizábal Rodríguez, nuevamente confirmé que somos las mujeres de Iberoamérica las que tenemos que aprender a empoderarnos, no solo para reconocernos como únicas, sino también como iguales, para ser respetadas y valoradas en la justa medida por los otros, por ustedes y por los demás. Ello nos permitirá satisfacer y defender nuestros derechos, obligaciones e intereses, alcanzar los anhelos más profundos y colaborar activamente en la instauración de los andamiajes que hagan más plenas nuestras leyendas personales, profesionales e históricas. Continuar siendo sujetos proactivos y no objetos pasivos ante los retos del entretejido social del cual somos corresponsables y por tanto parte fundamental. Ubicados desde el ámbito educacional, es apremiante, como bien lo expresa María Victoria Raizábal, resaltar no solo las grandes obras desde lo masculino, sino también la fuerte influencia que ha tenido lo femenino en el desarrollo literario, pero también en el evolucionar de la especie humana. Sin lugar a dudas, después de escuchar el análisis crítico de quienes hoy nos honraron con su sin igual participación al reconstruir y recrear el análisis desplegado durante 4 largos años por la doctora Raizábal para obtener esta magnífica obra, considero que esta valiosa investigación tendrá que estar, como bien comentaba Eda, formar parte de las bibliotecas de educación media superior y superior, de las escuelas formadoras de maestros y pedagogos, en los centros de formación continua de maestros, así como en otros espacios académicos de habla hispana, no solo por su excelente contenido e innumerables evidencias reunidas a través del tiempo y del espacio, sino por las propuestas que nos comparte como experimentada educadora, en las que incorporan en el último capítulo los objetivos a lograr, los contenidos de aprendizaje a tratar, las estrategias didácticas a implementar y las competencias a movilizar en los aprendientes, donde los docentes, donde el profesorado, donde los enseñantes tenemos que tener claro y presente, como dice Raizábal, tener presente que cualquier yo es un otro, que es el título de una de muchas de sus obras de narrativa de María Victoria. Muchas gracias. Bien.
Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a la presentación de esta obra. Para mí fue en parte un atrevimiento elegir este tema, porque todas las personas que trabajamos, los investigadores que trabajamos el tema de la mujer, solemos tener o se nos suele dar menos prestigio por esa tarea que cuando se introduce uno en un trabajo sobre la producción masculina. Parece que Quevedo es más importante que Sor Juana, y yo creo que son dos poetas equivalentes y que probablemente todavía en México no ha habido mejor poeta que Sor Juana, ni entre los hombres ni entre las mujeres. Y entonces, desde esa percepción de injusticia con respecto a la producción literaria, en este caso, de la mitad de la especie humana, fue que me puse a investigar y a trabajar en esta obra. Y lo hice pensando en que el canon es una especie de Biblia en la que se reúnen los mejores, que ese canon estaba, si ustedes me permiten, castrado, porque se había eliminado, más o menos con conciencia, a la mitad de la población, y que entonces nuestra sensibilidad literaria, lo que recogía nuestra historia literaria, no nos aportaba todo lo que nos tenía que aportar. De ahí que planteé esta obra, y quiero además aclarar que en esta obra no se habla de escritoras latinoamericanas, porque en el concepto de Latinoamérica entran países que no son de lengua española, y tampoco se habla de escritoras iberoamericanas, porque en el concepto de Iberoamérica entra Brasil, y Brasil, gran país, no es de lengua española, sino, como ustedes saben, portuguesa. Entonces, la obra se refiere exclusivamente a las escritoras que han usado la lengua española, a la hermandad que nos aporta la lengua, a la comunidad de pensamiento, de sentimientos, de opciones, de destino que nos da ser hablantes de la misma lengua. Porque sin lenguaje no existiría la cultura humana, y sin lengua propia, sin idioma propio, no tendríamos identidad. Y nuestra identidad, en este sentido, a través de la lengua, es la que nos da esta indudable herramienta que nos permite hablar de todo y que nos ha permitido crear una de las literaturas más importantes del mundo. Esa fue la intención, y la otra intención era darle a los maestros, a los profesores, material, porque cuando yo me quejaba que solo trabajaban en sus salones aquellos autores que venían en los libros de texto, en los manuales, me decían que no tenían tiempo para investigar y que entonces trabajaban con lo dado. Y pensé que si se los daba investigado, si les daba bibliografía, si les hacía propuestas concretas, pues en función de los gustos y de las posibilidades de cada uno, pues podían trabajar. Por otra parte, el libro estaba pensado inicialmente para recoger escritoras españolas exclusivamente. Claro, cuando ya estaba casi terminado, me di cuenta de eso que les he dicho antes, que España queda empobrecida como comunidad lingüística si no se tiene en cuenta toda la comunidad hispanoamericana. Y entonces, pues, aunque dupliqué el tiempo de trabajo, incluí el hacer una investigación sobre los países hispanoamericanos.
Esto evidentemente fue más costoso por una cuestión evidentemente, de no estar tan próxima, de no poder consultar las obras tan fácilmente y de tener el miedo, y que posiblemente habrá, pues de dejar a alguna escritora importante fuera por desconocimiento, o incluso de jerarquizar autoras a partir de no poder consultar toda su obra, porque mucha de la obra de las autoras hispanoamericanas es dificilísimo de encontrar, porque no se encuentra, no está catalogada, ni siquiera en sus propios países, ni tienen referencia, a veces ni saben dar datos ni información en las propias agregadurías culturales de las embajadas de esos países. Bueno, entonces, en ese sentido y humildemente, creo que la obra ha hecho una aportación, o por lo menos un intento de aportación, para que la literatura femenina se pueda trabajar en los salones. Yo no creo que sea bueno trabajar la literatura de las mujeres descartando la literatura de los hombres, porque entonces caeríamos en el polo opuesto. Yo creo que hay que trabajar la literatura de ambos géneros. Creo que hay que trabajar conjuntamente la literatura de todos los creadores, sean hombres o mujeres, compararlos, manifestar si hay algún tipo de sensibilidad diferencial o de temática diferencial. Es muy fácil contrastar estas cosas y ver cómo, evidentemente, por ejemplo, el tema de la maternidad es un tema recurrente en la literatura, en la poesía femenina, que no tiene la misma fuerza como paternidad en la poesía masculina, pues por una razón que todos comprendemos. Bueno, entonces este trabajo tuvo estas pretensiones y fue elaborado con esta idea de apoyo a los materiales existentes para que estas autoras o algunas de ellas entraran en las aulas, y los maestros y las maestras, los profesores y las profesoras se animaran en esta campaña de hacer justicia definitivamente ya en el siglo XXI y poder compensar todo lo que se ha velado, lo que se ha callado de la producción de una parte tan importante de nuestra sociedad. En este sentido, yo creo que me ha sorprendido la aceptación y la valoración que ha tenido la obra, porque honestamente no pensé que fuera a ser tan especialmente valorada como lo ha ido siendo y lo está siendo, y me congratulo de ello más que por mí como autora, porque pienso que es que se está moviendo un mundo en el que sí buscamos que el género no elimine a nadie, que el género no prive a nadie de aquello que se merece profesionalmente, socialmente o literariamente. Y esas han sido un poco las ideas base de esta obra, y si ustedes quieren, yo ahora pues les contestaría algunas preguntas, si quieren hacérmelas, que tengan a bien plantear. ¿Me escucha? Sí, ya veo que hay un valiente. Bueno, soy Reidar Jensen, de la Universidad Veracruzana. Aplauso al valiente, por favor. A ver si nos vemos y nos oímos. ¿Ahora sí? A ver si. ¿Usted nos ve y nos oye? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, a ver si es posible, sí. Sí, decía yo que hemos tenido mujeres en altas posiciones que han podido cambiar los libros que se le da a los niños en educación básica y a los jóvenes, y no lo han hecho, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la omisión histórica que la tuvo que rescatar un autor noruego, Jostein Gaarder,
en el mundo de Sofía, que seguramente lo has leído, de Olympe de Gouges, la creadora de los derechos de la mujer, antes que François Sagan, Simone de Beauvoir, estuvo en la Revolución Francesa Olympe de Gouges. En ningún libro mexicano aparece, ¿sí? Ni latinoamericano que yo conozca. La figura de Hipatia en cuanto a la ciencia, Hildegard von Bingen, ¿verdad? No sé, y últimamente que he descubierto a Sabina Spielrein, que resulta que fue la creadora de la pulsión de muerte, pero Freud se la robó y la sacó como suya. Entonces, si yo llego a ser, si fuera yo mujer y llego a ser secretaria de Educación, lo primero que haría es incluir todo eso en los temas de la educación básica. Entonces, habría que ver, insisto, qué hace la mujer realmente por la mujer, pero por la mujer en general, no por la indígena para salir cortando listón y la antorcha no sé cuánto, no, la mujer en general, porque la mujer no nada más es campesina, es de clase media, de clase alta, es artista, es todo, ¿sí? Es lo que quería yo comentar. Sí. Es una observación muy interesante. Pero lo que sucede es que las mujeres nos hemos educado en un mundo de hombres y entonces seguimos teniendo en muchos casos los mismos patrones masculinos que tienen los varones y hay que luchar para salir de eso. No todas las mujeres están en esta línea. Si fuera como usted está proponiendo, las mujeres en su casa no educarían de una manera a los varones y de otra a las mujeres. Los educarían igual en independencia, en libertad, en autonomía, y no es así ni en México, ni en España, ni en Checoslovaquia, ni en Suecia. ¿Por qué? Pues porque reproducimos aquello con lo que hemos aprendido, desgraciadamente. Por eso este libro intenta romper algunas de esas cadenas que sin querer nos atan. Además hay otras cosas que nos atan. Nos ata la propia Iglesia. Nuestra propia fe, en muchos casos, es una anestesia que nos impide luchar contra una ideología que nos está dominando. En España, en este momento, estamos en una situación en la que hace poco el Tribunal Constitucional ha tenido que definir si es constitucional o no el matrimonio gay. Y, entre otras cosas, el gobierno que tenemos está luchando y va a anular la ley del divorcio, tal cual como, la ley del aborto, tal como la teníamos. Entonces son idas y venidas en las que las mujeres muchas veces están en contra de las mujeres, como no, pero también, y gracias a Dios, en muchos casos tenemos hombres que están en contra de los hombres y que luchan con nosotros para lograr esa igualdad. Es decir, esto es una cuestión que la educación desde la primaria tiene que combatir para hacernos a todos iguales. Es decir, yo no estoy proponiendo en el libro que ahora dejemos el derecho de los hombres y nos dediquemos a privilegiar los derechos de las mujeres. Estoy proponiendo simplemente que se haga justicia, porque no hacer justicia nos empobrece a todos. Es decir, hace que perdamos muchas cosas, no solo en el ámbito literario o pictórico o musical, sino, como usted bien ha dicho, en el científico y en muchos otros. Es decir, cuando la mujer destaca, su obra es menos valorada que cuando el hombre destaca. Y sobre todo, si trabaja hombre y mujer en la misma cosa, pues se va a tender a manifestar que la labor del hombre es más importante. Bueno, pues eso habrá que irlo corrigiendo de a poco, insisto, porque si no, pues nos perdemos todos una riqueza que está ahí. Los países desarrollados, todos los países desarrollados en este momento, saben que si quieren ser desarrollados realmente, tienen que permitir que la mujer trabaje, que la mujer sea autónoma, que sea independiente. ¿Por qué? Porque es imposible que una sociedad mantenga parasitariamente al 50% de su población, parasitariamente y explotadamente, porque no es que la mujer no trabaje, sino que se la tiene explotada
en tareas domésticas. ¿Qué pasa a todos aquellos países que niegan el trabajo a la mujer, salvo que tengan pozos de petróleo, cada uno en su casa, como bien sabemos, pues evidentemente están en peores condiciones que nosotros? Pero son pasitos que hay que ir dando, y esa observación que usted hace pues es muy interesante, y además hay que hacerla en todos los foros para que no seamos las mujeres las que retrasamos los derechos de las mujeres. Así es. Lo único que nos resta es esperarte, es desearte que vivas muchos años, que seas plena como hasta ahora, que sigas dando mucho a ti, a los que es más cercanos a ti y a los que estamos lejos de ti. A nombre del rector, la única forma que tenemos para reconocer tu invaluable, inestimable investigación, tu inestimable compromiso por dar y brindar a los demás a través de tu arduo trabajo, es darte a nombre de esta universidad y a nombre del rector este reconocimiento que me van a hacer favor mis compañeras de enseñarte, y que a la letra dice: la Universidad Popular Autónoma de Veracruz otorga el presente reconocimiento a María Victoria Reizábal Rodríguez por la conferencia magistral dictada ante la comunidad universitaria de la UPAB y de otras universidades que hoy nos honraron, de varios de compañeros y amigos y amigas que hoy nos acompañaron, sobre el tema Canon literario y diferencia de género en la educación, Jalapa Enríquez, Veracruz, 10 de noviembre de 2012, y abajo Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, rector, su firma. Te lo haremos llegar a tu hermoso país. Muchas gracias. Y esperamos también verte, si no es que no te lo mandamos, para que vengas por él. Y así Bien. tener pretextos. Solo recordarles que el libro está en México y se puede encontrar pidiéndolo a la dirección que tú tienes, y le puedes transmitir a la gente. Sí, ya se puso aquí en la parte de afuera y se los vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos. Y nada más nos resta decirte que reiterarte que recibas nuestro mayor reconocimiento por la alta calidad humana y profesional que te distingue, que estés segura que tu legado se ha convertido en una semántica universal que nos exhorta, inspira y compromete a deconstruir y reinventar parte de la realidad cultural que simboliza a las mujeres también de México y de Veracruz. Muchísimas gracias. Un abrazo fraterno, con todo nuestro cariño y con toda nuestra admiración. Muchas gracias, María Victoria. Hermosa Espero noche. Que pronto nos veamos. No, también nosotros esperamos verte muy pronto. Les vamos a entregar asimismo, a nombre del rector, sus reconocimientos por su excelente participación a nuestras compañeras, a Magali Velasco Vargas, muchísimas gracias. A la maestra Marcela Falcó Tellechea, muchísimas gracias. Así como a nuestra querida amiga y destacada persona, Aida Res. UPAB, Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Esencia y expresión de la cultura.